es hablar sobre Nikola Tesla. Y ustedes dirán, ¿quién? ¿Cómo? Bueno, tal vez no tanto. Ya Nikola Tesla a últimos años, a partir de los 90 para acá, ha ganado una muy justa fama, también un poquito exagerada a veces, o que las anécdotas alrededor de él se han vuelto pues legendarias, porque pues como toda figura que fue oscura durante gran tiempo del siglo XX, pues no se conocía mucho de él. Ya en 1990, pues empezó a surgir nuevamente pues la figura de Nikola Tesla. Gracias, Joseph, por estar aquí al pendiente. Puñito arriba igualmente. Entonces, pero ¿quién fue Nikola Tesla? Nikola Tesla fue un científico serbio-americano, porque se naturalizó americano, que nació en el pobladito de Smiljan, lo que era el imperio austriaco en ese momento. Ahora es lo que se conoce como Croacia, este pequeño pueblito de Smiljan. Entonces él pues vivió ahí su tierna infancia, acompañado de su padre, que era un sacerdote ortodoxo, digamos un sacerdote ortodoxo. Déjenme revisar aquí bien mis notas para decirles que su padre se llamaba Milutin Tesla y su madre, que era Duka Mandik, que también ambos influyeron mucho en la educación de Nikola. Su madre era una especialista en aparatos mecánicos y pues también le gustaba mucho memorizar grandes obras literarias. Entonces todos esos conocimientos, tanto a su padre también le gustaba un poco la memorización o un mucho al ser sacerdote. Entonces todo esto se lo pasaron a Tesla. Resulta ser que pues en realidad su padre quería que él fuera sacerdote, o sea, él lo estaba preparando para que fuera un sacerdote ortodoxo como él, pero pues Nikola tenía otros planes. De hecho, lamentablemente, después de regresar de la preparatoria, bueno, de lo que en ese momento se conocería como la preparatoria, Nikola cayó enfermo de cólera, de la enfermedad del cólera, ¿no? De que estuviera muy enojado con su padre o algo así. Tanto fue su convalecencia, o bueno, duró mucho tiempo su convalecencia, que su padre le dijo que si se recuperaba completamente, lo permitiría estudiar pues una carrera técnica fuera de la cuestión eclesiástica. Y pues eso fue lo que sucedió. Entonces, los primeros años de Tesla fueron formativos, se lució mucho en su academia allá en su, no, en su natal nación. De hecho, pues ser un genio en la electricidad, o sea, la electricidad ya estaba como en sus primeros pasos, todavía era una cuestión, pues, como una tecnología mágica en el sentido de que todavía no tenía una aplicación práctica, pues, a nivel masivo, o sea, se utilizaba para lámparas o para darle toques a los alumnos de física o de matemáticas, pero realmente no tenía una opción práctica por esos años. Digo, claro que había unas primeras implementaciones. Ya existía, de hecho, la compañía de Edison, de Tomás Alva Edison, que ahorita vamos a hablar de él, porque cuando más adelante Nikola Tesla se fue a trabajar a Francia a precisamente una de las filiales de Tesla en Europa, de Tesla, perdón, de Edison en Europa. Y ahí fue cuando los cazadores de talento de Edison lo vieron y dijeron, no, pues a este muchacho hay que llevárselo a la sede de Edison. Y es por eso que en 1884 Nikola Tesla viaja a Estados Unidos, a Nueva York, y trabaja en Edison Machine Works, o sea, uno de los tantos talleres donde Edison se dedicaba a mejorar, a patentar, a buscar innovaciones en general para toda la humanidad, ¿no? Entonces, allí es donde Nikola inicia pues unos primeros experimentos bajo la tutela de muchos ingenieros que Edison tenía bajo su control, porque bueno, no es como restarle un poco, o sí un tanto. Edison técnicamente no inventó mucho de lo que patentó, o sea, él tenía pues una serie de trabajadores que trabajaban para él, que les hacía encargos que mejoraran prototipos, que mejoraran ciertos inventos, cierta maquinaria, para que pues pudiera venderlos o tener un uso práctico. A eso se dedicaba prácticamente Edison, a recopilar inventos o a recopilar patentes para mejorarlas y darles un uso práctico que le pudiera dar billuyo, ¿no? O sea, dinerito. A eso se dedicaban. Pero entonces llega un joven Nikola Tesla, aquí es donde hay varias como versiones de cómo empezó esa pelea, pero muchos historiadores dicen que es como floritudes de la historia, de que dicen que Nikola y Edison no se llevaban o sea, no se llevaban en el sentido de que no se hablaban, era pues un empleado más de Edison, pero hay una anécdota en la que dicen que a Nikola Tesla le encargaron un trabajo que parecía imposible o que parecía muy difícil,
lo logró con creces y cuando pidió la compensación económica que le habían prometido, Edison le dijo, oh amigo Tesla, se ve que no conoces el humor americano. Pero bueno, eso es una anécdota. Lo que sí se dice es que Tesla sí no fue compensado. Él lo escribió en su biografía, que él no fue justamente compensado en varios de sus trabajos allí en los talleres de Edison. Entonces que por eso se salió. Y se salió y cuando se salió empezó una guerra de las corrientes. ¿Qué es esto de la guerra de las corrientes? Tal vez puedan encontrar, y de hecho hay películas que hablan de esto, vamos a hablar de ello más adelante, porque es Nikola Tesla en la cultura popular, también contra Thomas Alva Edison, pero básicamente era una competencia entre la corriente alterna y la corriente continua. ¿Qué es la corriente continua y qué es la corriente alterna? Bueno, pues los voy a tratar de poner lo más sencillito posible. Miren, esto es corriente continua, o sea, lo que sale en las baterías. Nuestros teléfonos operan con corriente continua cuando no están conectados. La corriente alterna, pues sería básicamente la que sale de las paredes. O sea, aquí tenemos pues los ejemplos muy prácticos y rudimentarios, ¿no? Es la corriente continua, pues es de bajos voltajes, es pues continua, o sea, no varía en su voltaje, voy a tratar de no tener muchos cuestiones técnicas para no aburrirlos en ese sentido. En cambio, la corriente alterna pues varía en su amplitud y voltaje, ¿no? Entonces, en base a esto, Edison decía que la energía de corriente alterna, que era respaldada por Nikola Tesla y por Westinghouse, sí, el mismo millonario que hacía lavadoras y la compañía eléctrica, bueno, después se convirtió en una compañía eléctrica grande, Edison pues se la pasaba desacreditando la corriente alterna, y lo hacía de las formas más horribles. O sea, electrocutaba animales vivos para demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Claro que era peligrosa, pues pues tiene altos voltajes y quema. El problema con la corriente continua, ustedes dirán, pero ¿por qué no se utilizó la corriente continua? La corriente continua tiene el problema de que es más cara de producir, necesita más repetidores para pues poder generar energía. O sea, en vez de tener un transformador cada cierto número de cuadras, había que tener un transformador en cada cuadra con la corriente continua. En cambio, con la corriente alterna es más fácil transportar mucha más electricidad con mucha menos infraestructura o una infraestructura más barata. Esta era la pelea que se tenían con las corrientes y afortunadamente al final la ganó la corriente alterna, pero a medias, porque pues la corriente continua se utiliza para nuestros aparatos electrónicos y algunos eléctricos, porque pues que llegue toda esa amplitud de voltaje los puede quemar. Entonces muchos de ellos tienen un convertidor que convierte de corriente alterna a corriente continua. O sea, necesitamos de las dos, solo que en su tiempo Edison, porque él tenía las patentes de todo lo que era la corriente continua, quería que fuera la única forma de entregar electricidad a las casas y pues no lo vieron práctico en general, pues ni los gobiernos ni las ciudades. Entonces, pues al final terminó ganando la razón y los inventos de Nikola Tesla, ¿no? Después de esto, Nikola Tesla tuvo un laboratorio, o sea, él salió con el señor Westinghouse y gracias a las patentes que Tesla inventó y le cedió a Westinghouse, pues se hizo de una pequeña fortuna y tuvo varios laboratorios previos propios, más bien en Nueva York. Incluso aquí la foto que estamos viendo de este lado es Mark Twain con Nikola Tesla en su laboratorio. Sí, Mark Twain, el escritor de Tom Sawyer, era amigo de Nikola Tesla, se volvieron amigos, se frecuentaban en ese entonces. Pues resulta ser también que cansado también de que sus laboratorios en Nueva York fueran pequeños y no les permitiera experimentar con grandes cantidades de luces como a él le hubiera gustado, Nikola Tesla se mudó a Colorado Springs. En Colorado Springs él ya hizo pues varios experimentos con mayor energía eléctrica porque él ya tenía una planta generadora cerca que casi le daba energía gratis. Bueno, llegó un arreglo con varios magnates para que pues lo patrocinaran y le permitieran hacer sus experimentos. Y es aquí en esta época y en las pasadas, porque pues, él fue un inventor muy prolífico, donde salió con varios adelantos modernos que muy al día se siguen usando. Por ejemplo, él inventó el radar o diseñó las bases de lo que hoy se conoce como el radar. También él diseñó una de las primeras hidroeléctricas funcionales prácticas. Porque antes había pequeñas hidroeléctricas que, bueno, proporcionaban pequeña luz, pero él fue el que creó, el que, pues, aconsejó y dio todas las pautas de cómo crear una hidroeléctrica grande en las cataratas del Niágara, que es la que estamos viendo de este lado. A veces me confundo de mis dedos y señalo para donde no es, pero aquí es donde vemos la
termohidroeléctrica de las cataratas del Niágara con Nikola Tesla, que fue lo que él diseñó. También sentó las bases de los transmisores, inventó los drones. Bueno, es ahora una concepción moderna, pero realmente él diseñó de los primeros aparatos militares para pues de control remoto, ¿no? Aquí vemos un submarino que trató de venderle a la Marina estadounidense mucho antes de las guerras mundiales, y la Marina estadounidense no se interesó en un invento tan raro o tan revolucionario o antes de su tiempo. Y también tenemos otro de sus grandes inventos, que es el motor de inducción, que aquí vemos uno de los primeros prototipos que él proporcionó al mundo, ¿no? Y aquí también tenemos que él hizo de sus primeros pininos en rayos X. Él no fue el que hizo los rayos X seguros. Él, de hecho, advirtió o le dijo a sus colegas que los rayos X no eran algo, pues tomarse a la ligera. Y pues la mayoría de sus colegas afortunadamente le hicieron caso, y pues hubo posteriormente otros investigadores que los hicieron seguros y fáciles de implementar. Por aquí vemos incluso la mano en rayos X de Nikola Tesla. ¿Y qué les parece si, para recuperar un poquito el aliento y para seguir con este tema, nos vamos a música y regresamos con más sobre Nikola Tesla? Vámonos a la interfaz musical de La Hora Aventurosa. Ya lo saben. Pero bueno, regresemos al tema de Tesla. Creo que sí, seguimos en vivo. Sí, seguimos, claro que sí. Entonces, por eso hubo esa pequeña distracción. Pero continuamos con el tema de Nikola Tesla. Nos quedamos en que, bueno, él está hablando de su laboratorio en Colorado Springs, donde pues empezaron a surgir sus máximas invenciones, donde también inventó la bobina Tesla, que son estos aparatos gigantescos que lanzan rayos, muy impresionante. Y fue también donde él empezó, pues, ya más bien después de su laboratorio de Colorado, su siguiente laboratorio grande fue en Vandercliff, que es el que estamos viendo de este lado. Ya ven, ahora sí la tiene con el dedo. De donde, gracias a las últimas financiaciones, a lo último de su fortuna que le quedaba por las patentes, pues construyó esta torre. Él tenía pensado con esta torre crear energía gratuita de manera inalámbrica. Y también, me faltó otra innovación que también le causó muchos dolores de cabeza a Tesla con el tiempo, porque él también fue precursor de la radio. Incluso se dice que captó las ondas de Marconi, las ondas radiales de Marconi, y él pensó que estaba captando unas señales extraterrestres, y por eso ocultó sus conocimientos. Bueno, eso es lo que dice las versiones pop. Lo que sí es que Marconi y Tesla nunca se cayeron bien tampoco. O sea, esos científicos que se pasan peleando, se peleaba con Edison, se peleaba con Marconi. Incluso más adelante le hizo una demanda legal Tesla a Marconi. Pero bueno, si quieren ver más sobre ese tema, pues los invito a investigar en el internet sobre todo esto. Bueno, ya cuando él estuvo en la torre de Vandercliff, que es nuevamente la que estamos aquí viendo en pantalla, él le pedía financiación a varios magnates. Entre uno de ellos es el famoso JP Morgan, que es un banquero famoso de la época, que aquí lo vemos en, pues, ahí ilustrado para que quienes no lo conocían ya lo conocen. Este es JP Morgan, el precursor banquero, coleccionista de arte, empresario estadounidense, que bueno, al principio dijo, no, pues sí, yo creo que Tesla podría estar con algo nuevo, ya que sus patentes anteriores hicieron más rico a Westinghouse y a Edison. Él también quiso un poco de esa tajada, pero Tesla ya se había vuelto muy teórico. Sus inventos o sus diseños o las innovaciones que él proponía estaban muy adelantadas en su época, o no tenían una cuestión práctica en su momento, como por ejemplo el transistor o el radar. O sea, no les veían una cuestión práctica en tiempos de paz. Bueno, paz entre comillas, porque no había una segunda guerra como para promover el uso de estas tecnologías, cuando ya saben, lamentablemente los conflictos bélicos son lo que luego promueven el uso de ciertas tecnologías experimentales o que no se habían utilizado antes, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí es cuando empieza la caída de la popularidad y de la patrocinios que tenía Tesla. Hubo un pequeño revival, pero es un revival un poquito curioso, ya que en el cumpleaños 75 de Nikola Tesla, la revista Time, que ya existía en ese tiempo, le hizo un tributo en su cumpleaños 75, ya lo había mencionado, donde pues lo muestra como un científico avanzado. Iba incluso la prensa y otros científicos a
pues a visitarlo porque él en sus días de su cumpleaños, después de su cumpleaños 75, se convirtió como en una especie de evento que él hacía todos los años, donde hablaba sobre sus anécdotas, sus inventos anteriores y posibles inventos donde él estaba trabajando. Y ahí es donde, pues, Tesla, algunos dicen que ya se le zafó un tornillo porque tenía, pues, unas costumbres muy extrañas. Ella era muy huraño, se la pasaba viviendo en hoteles, no pagaba la cuenta de estos hoteles, se salía sin pagar la cuenta, o sea, se pasaba de un cuarto a otro. Como por antes de cumplir los 80, como que a Westinghouse dicen que le dio pena y le empezó a pagar una pensión y las deudas que había acumulado Tesla, o sea, la compañía Westinghouse, que cómo era posible que un inventor que había sido pues tan significativo para la empresa lo tuvieran tan abandonado. Entonces, le pagaban una pequeña pensión. Y también es en estas conferencias de cumpleaños donde pues empieza a hablar que él ya había inventado una máquina que hacía terremotos, un rayo de la muerte que si lo sacaba al público se lo iba a vender a todas las naciones para que todas las naciones pues entraran en una especie como de guerra fría. O sea, aquí ya se volvió, yo creo que Tesla se volvió pues un prolífico escritor o narrador de ciencia ficción voluntaria o involuntariamente, ¿no? Porque pues también esta popularidad que se ganó Tesla, más adelante lo vamos a comentar un poquito, pues le vino a encajar muy bien en cuentos de ciencia ficción retrofuturista o con steampunk y otras variantes, ¿no? Lamentablemente, Tesla fallece el 7 de enero de 1943, pues ya de avanzada edad, a los 85 años, o sea, vivió bastante el señor. Y eso que cuando cumplió 83 años lo atropellaron, bueno, se tropezó con un carro, es lo que dicen, pero lo que comentan es que Tesla era muy huraño de visitar al médico y no visitó al médico y nunca se recuperó totalmente. Pero imagínense qué aguante que te atropellen a los 80 y tantos años y todavía vivas un par de años más. Pues Nikola Tesla, aquí lo que estamos viendo es una urna con sus cenizas localizadas en su natal Croacia, bueno, ahora Croacia, en su momento el Imperio Austriaco, en el Museo de Nikola Tesla. Cuando Tesla fallece, todos, pues su papeleo, inventos, de hecho aquí también es como otra historia interesante, un investigador del gobierno llamado Trump, nada que ver con la familia Trump, sino otro Trump, pues empezó a revisar los papeles de Tesla para ver que no hubiera ningún secreto que pudiera caer en, pues algún invento que pudiera ser peligroso, que cayera en manos extranjeras o en manos enemigas de Estados Unidos, y pues llegó a la conclusión que no había tal cosa, o sea, el rayo de la muerte o la máquina que provoca terremotos, pues eran invenciones de Tesla solo para, o cuentos que él hacía de vez en cuando. Pero pues esto despertó la imaginación de todo mundo cuando se empezó a hablar nuevamente de Nikola Tesla y se convirtió en una figura pop, en un icono pop, en novelas de ciencia ficción, en cómics, videojuegos, etcétera. Y algunos de los ejemplos más famosos aquí, por ejemplo, vemos un canal de YouTube que lleva como tiempo que no hace muchas cosas, pero este es un canal de YouTube que hacía Epic Rap Battles of History, hay que pensar bien antes de hablar, Epic Rap Battles of History, algo así como las batallas de rap más épicas de la historia, y en este episodio enfrentan a Nikola Tesla con Edison. Y hay otro episodio en la vida pop de Nikola Tesla, donde vemos aquí a David Bowie representar a Nikola Tesla en la película Prestige en pues una imaginación de Nikola Tesla, donde él es un científico que inventó una máquina que hace la teletransportación y no le interesaba pues hacerse con ella, ¿no? Es una película de Christopher Nolan donde dos magos se enfrentan. Me parece que es Batman, el Batman es Christopher Bale y Wolverine, se me olvidó el nombre del actor que hace de Wolverine, ¿no? Pero bueno, una película muy interesante que ver. Y otra, pues, también otro personaje que hizo muy famoso a Nikola Tesla fue un cómic que fue dibujado hace 10 años por Dave Eggman de Oatmeal. Es un dibujante estadounidense, el cual pues tomó a Nikola Tesla como inspiración para hacer este cómic donde explicaba pues la guerra de las corrientes, explicaba su vida, de cómo se enamoró de una paloma. Es un cómic muy interesante que ustedes lo pueden estar ahí buscando. Y también incluso ven que ahora está muy de moda, o sea, como 10 años después llegó esto a México, de contar la historia borrachos. Pues bueno, también en Funny or Die, que era una página de cómicos que invitaba a actores famosos e historiadores famosos a que se emborracharan y recrearan escenas de la historia, pues bueno, esto también lo tuvo Nikola Tesla originalmente. Y pues Nikola Tesla pues ha sido una gran influencia para muchos y muchas personas, incluido
un servidor. O sea, tanto así que miren. Creo que no se escuchó bien lo que decía por estar lejos del micrófono, pero bueno, lo que quise comentarles, si los que están viendo en video, los que escuchan en podcast, les enseñé una playera que traigo puesta de Nikola Tesla donde dice Fuck Edison, arriba Tesla. ¿Y qué les parece? Pero antes de irnos a más música, vemos un pequeño video sobre, pues, en otras cosas que ha influido Nikola Tesla. Hay un grupo estadounidense que de hecho visitó México hace tiempo, que se llamaba The Tesla Orchestra, que fue en el marco de los eventos de una exposición que se llamaba El futuro me pertenece, de Nikola Tesla. O sea, ya México también ha hecho exposiciones de Nikola Tesla, y invitó a una banda estadounidense que se hace llamar, bueno, que ellos se dicen que son de Tesla Orchestra, donde utiliza bobinas de Tesla para crear pues música y un espectáculo pues muy impresionante. Miren, vamos a ver un poco de esto. Entonces, aquí los vemos en un teatro. Aquella vez que yo los vi en vivo, bueno, que no los vi en vivo, vamos a ponerle tantita pausa para que les platique esta anécdota. Es que el Centro Nacional de las Artes creo que no pensó que hubiera haber tanta gente interesada en un espectáculo de este estilo, y asignó un foro muy pequeñito y era una plaza. Ellos pues, le dieron una plaza, pero era un foro muy pequeñito donde la gente no cabía. Yo creo que estaba como a 50 metros hacia atrás y no había, la tarima que les pusieron era muy bajita, entonces no se veía muy bien. Pero bueno, esto es básicamente lo que vamos a ver. El video es básicamente el espectáculo que montan a donde se presenta la Tesla Orchestra. Si se dan cuenta, aquí la persona tiene un traje especial, incluso en el piso de que vemos hay un pequeño enrejado que es lo que permite que toda esta energía se disperse y la persona esté totalmente segura con estos tubos de neón recibiendo una gran cantidad de electricidad y que no se muera quemada, ¿no? Tiene un traje de malla especial para pues dispersar la energía. Y aquí vemos cómo pues los tubos se acercan a las bobinas de Tesla para atraer los rayos con el estilo como un pararrayo y se iluminan, que era la energía inalámbrica que proponía Tesla. Y luego viene uno de los eventos que utilizan en esto de su show, donde invitan a alguien del público a meterse en una jaula de Faraday para bailar a ritmo de las bobinas de Tesla. Y pues sigue aquí la presentación. Como ven, esta banda estadounidense que se hace llamar The Tesla Orchestra, haciendo estas presentaciones. Y pues Nikola Tesla, como les había comentado, pues ya se ha vuelto una figura muy popular, ha aparecido en novelas, en revistas, incluso en relatos de ciencia ficción fantástica. Hay un canal de YouTube donde habla sobre los descendientes de Tesla de forma ficcionalizada o bueno, una historia digamos, con hechos reales combinada con fantasía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les pareció el tema de Nikola Tesla? ¿Quieren que hablemos de otros científicos? De hecho, como les comentaba, para eso están los comentarios, que ustedes nos propongan qué otros temas podemos hablar, qué otros temas podemos tocar. Si este video te pareció informativo, educativo o por lo menos entretenido, por favor dale me gusta, suscríbete a nuestras redes sociales que aparecen en esta pantalla, en nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, La Hora Aventurosa, que es este mismo canal de YouTube, en nuestro Instagram de La Hora Aventurosa, o utilice el hashtag de La Hora Aventurosa. Nuevamente gracias y nos vemos en un siguiente video.